El cielo de Aurakis era una tormenta de fuego y cenizas. Desde la órbita, las naves Sildrano arrojaban columnas de plasma que arrasaban con ciudades enteras. El sonido de explosiones se mezclaba con los gritos de los habitantes del Kara, una especie de apariencia elegante y etérea cuya resistencia armada había sido aplastada en días. En la superficie, un pequeño escuadrón humano, liderado por el capitán Rafael Ledesma, luchaba por mantener un punto de extracción en medio del caos. «Ledesma, necesitamos evacuar ahora», gritó la voz de la teniente Díaz en el comunicador, mientras el estruendo de disparos y explosiones resonaba al fondo. «No vamos a dejar a nadie atrás», respondió Rafael, ajustando el rifle de energía en su brazo exoesquelético. La determinación en su voz no dejaba espacio para dudas. Era un líder que inspiraba confianza, incluso en las situaciones más desesperadas. Aurakis no era un planeta cualquiera. Su ubicación estratégica en el borde de la galaxia lo convertía en un punto clave para el dominio interestelar. Pero para Rafael, la importancia militar pasaba a segundo plano. Lo que importaba eran las vidas en juego. Había aterrizado con su escuadrón hacía 3 horas, con la misión de rescatar a tantos refugiados como fuera posible antes de que el sitio cayera por completo. El escuadrón humano había encontrado a un grupo de Delcara atrapados en un barrio en ruinas. Entre ellos destacaba Nizara, una joven de piel azul brillante y ojos dorados, cuyos movimientos eran precisos y calculados, como los de un líder nato. Aunque estaba visiblemente herida, no dudaba en coordinar a su gente, usando fragmentos de tecnología destrozada para defenderse de los drones Sildrano que patrullaban las calles. Rafael dio un paso al frente. «Soy el capitán Rafael Ledesma, de las Fuerzas de Defensa de la Alianza Humana. Vamos a sacarlos de aquí». Nizara lo miró con incredulidad por un momento, pero su desconfianza pronto cedió al ver cómo el equipo humano se desplegaba con eficacia, protegiendo a los refugiados mientras improvisaban barricadas. Era un contraste brutal con las fuerzas del Kara, que habían sido superadas por la brutalidad y la tecnología sildrana. El sonido de un rugido metálico hizo que todos levantaran la vista. Un enorme dron de asalto sildrano descendía hacia ellos, disparando ráfagas de plasma que derribaban muros y convertían el pavimento en ríos de roca fundida. Rafael gritó órdenes. «Carga explosiva en el flanco. Cúbranse». Mientras Díaz y los otros soldados humanos distraían al dron, Rafael avanzó con una mochila de carga explosiva. Se lanzó hacia el costado del dron y, usando un cuchillo de energía, perforó su carcasa para plantar los explosivos. El dron reaccionó violentamente, girando su cañón hacia él. Pero antes de que pudiera disparar, Rafael saltó desde el borde del edificio donde estaba y gritó a su equipo. «Detonación ahora». Una explosión ensordecedora iluminó la calle. Los escombros del dron cayeron como una lluvia de metal ardiente, y los refugiados del Kara vitorearon entre lágrimas de alivio. Nizara, que había estado luchando por mantenerse de pie, se acercó a Rafael. Aunque su aspecto era frágil, su voz era firme. «Humano, me salvaste. Ahora reclama tu derecho a la primera noche». El silencio cayó sobre el escuadrón humano, que se miró con sorpresa y confusión. Rafael parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», preguntó, limpiando el sudor y la suciedad de su frente. «Es nuestra tradición más antigua», continuó Nizara, con la misma seriedad. Sus ojos dorados lo miraban con intensidad. «Cuando alguien salva una vida del Kara, tiene derecho a reclamar la mayor recompensa, la primera noche como protector y guía». Rafael se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. «Mira, no vine aquí a reclamar nada. Mi trabajo es salvar vidas, no coleccionar recompensas. Ahora tenemos que movernos antes de que lleguen más de esos bichos metálicos». Nizara inclinó la cabeza, aceptando su respuesta, aunque su rostro mostraba una mezcla de confusión y respeto. Para su pueblo, la tradición era sagrada, pero la actitud de Rafael desafiaba sus expectativas. El grupo se puso en marcha hacia el punto de extracción. Los sonidos de combate seguían resonando a la distancia, y el cielo continuaba iluminándose con los destellos de las explosiones orbitales. Mientras caminaban, Nizara observaba al humano que había arriesgado tanto por su gente. Había algo en su comportamiento que era diferente, algo que no había visto antes ni siquiera entre los líderes de su propia raza.
Tú no eres como los demás guerreros, comentó ella mientras avanzaban por una calle en ruinas. No me interesa serlo, respondió Rafael sin mirarla, manteniendo su rifle listo. Si quieres sobrevivir a esto, mantente cerca y haz lo que te diga. Nizara no respondió, pero su expresión se suavizó. Aunque la idea del derecho a la primera noche aún le parecía crucial, empezaba a entender que este humano no seguía las mismas reglas. No era un protector porque buscara gloria, sino porque no podía evitar serlo. Cuando llegaron al punto de extracción, encontraron que las naves habían sido destruidas. Rafael sabía que las cosas estaban a punto de complicarse aún más, pero también sabía que no era momento para detenerse. La verdadera batalla estaba apenas comenzando. El rugido de las explosiones se escuchaba cada vez más cerca mientras el grupo avanzaba hacia el último refugio posible, un antiguo templo del Kara escondido entre riscos y bosques que bordeaban las ruinas de la ciudad. Según Nizara, dentro del templo se encontraba un artefacto ancestral capaz de desactivar la tecnología Sildrana. Era una apuesta desesperada, pero la única opción que tenían. Rafael lideraba la marcha, sus ojos constantemente escaneando el terreno en busca de enemigos. Sabía que no tendría mucho tiempo antes de que los sildranos enviaran refuerzos. Cada minuto contaba, y las probabilidades estaban en su contra. «Capitán, no tenemos suficientes municiones», informó la teniente Díaz, revisando el cargador de su rifle. «Y no hay forma de llamar apoyo aéreo». Rafael asintió con gravedad. «Lo sé. Por eso debemos llegar al templo. Si Nizara tiene razón, ese artefacto podría inclinar la balanza». Nizara, que caminaba a su lado, no dijo nada. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero su respiración entrecortada delataba el dolor de la herida en su costado. Aún así, se mantenía firme, liderando a los pocos del Kara que habían sobrevivido. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que habían perdido y de lo poco que quedaba por salvar. Cuando se adentraron en el bosque, el ambiente cambió. Las altas copas de los árboles bloqueaban la vista del cielo, pero el eco de los disparos y el zumbido de los drones sildrano todavía llegaban hasta ellos. Fue entonces cuando los sensores del traje de Rafael emitieron una alerta: movimiento enemigo. «Emboscada», gritó, señalando al grupo que se dispersara. Desde las sombras surgieron cazadores sildrano, soldados blindados que combinaban tecnología y biología. Eran más rápidos y letales que los drones, y estaban equipados con lanzadores de plasma que emitían pulsos eléctricos capaces de desactivar los escudos humanos. Rafael reaccionó al instante, disparando su rifle mientras buscaba cobertura detrás de un árbol. Nizara, que no llevaba armas avanzadas, usó un arco de energía improvisado, disparando con precisión sorprendente. A pesar de sus heridas, derribó a 2 cazadores antes de que uno de ellos se acercara peligrosamente. «¡Cuidado!», gritó Rafael, lanzándose hacia ella. Con una maniobra rápida, usó el filo de su cuchillo de energía para cortar las extremidades del cazador antes de que éste pudiera atacar. Los combates se intensificaron. Rafael ideó una táctica improvisada. Los árboles del bosque, cargados con energía estática debido al ambiente electromagnético de Aurakis, podían convertirse en armas. Ordenó a su equipo redirigir los disparos enemigos hacia los troncos, provocando descargas eléctricas masivas que inutilizaban los sistemas de los cazadores. «Díaz, activa los detonadores en los troncos más cercanos». «Entendido», respondió la teniente, corriendo entre las sombras mientras conectaba cargas a los árboles. El truco funcionó. Las descargas envolvieron a los cazadores, derribándolos uno por uno. Sin embargo, el costo fue alto. 2 soldados humanos cayeron en el intercambio, y varios del Kara sufrieron heridas graves. Cuando el último cazador sildrano cayó, el grupo siguió adelante, aunque estaba claro que su número era cada vez menor. Nizara se acercó a Rafael mientras avanzaban. «Tu estrategia fue brillante, humano. Pero no podemos seguir así. Mi gente no sobrevivirá a otro ataque». Rafael la miró, su expresión endurecida. «Lo sé. Por eso necesitamos llegar al templo. No hay otra opción». Finalmente, tras horas de caminata y con el sonido de las fuerzas sildrano acercándose de nuevo, llegaron al pie del risco donde se alzaba el templo. Era una estructura antigua, cubierta de vegetación, pero todavía imponente.
Grandes estatuas de los antiguos protectores del Kara flanqueaban la entrada, y en sus manos sostenían lo que parecían ser réplicas del artefacto que buscaban. ¿Está ahí dentro?, preguntó Rafael, señalando el templo. Nizara asintió, pero su rostro mostraba preocupación. Sí, pero hay un problema. El artefacto está sellado. Solo un protector digno puede activarlo, alguien dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de otros. Genial, respondió Rafael con sarcasmo, mientras miraba hacia atrás y veía cómo el horizonte se llenaba con las luces de los drones enemigos acercándose. Supongo que vamos a tener que probar si soy digno. Antes de entrar al templo, Nizara lo detuvo. Humano, escucha. Mi pueblo hará lo que sea necesario para darte tiempo. Nos quedaremos aquí y defenderemos la entrada. Rafael negó con la cabeza. No voy a dejar que se sacrifiquen. No tienes elección. Sin el artefacto, todos estamos muertos. Y si te atacan mientras estás dentro, todo será en vano. Los ojos dorados de Nizara brillaron con determinación. Rafael sabía que no tenía tiempo para discutir, pero la idea de dejar a alguien atrás le carcomía el alma. Finalmente, asintió. Defiendan la entrada tanto como puedan. Volveré con ese artefacto. Mientras Rafael y Díaz entraban al templo, los del Kara se prepararon para su última defensa. Usaron los restos de las armas humanas y los fragmentos de tecnología Sildrana para improvisar una barricada. Nizara tomó una posición central, sosteniendo su arco de energía. Cuando el primer dron sildrano apareció en el cielo, Nizara cerró los ojos un momento y murmuró una plegaria. Por Aurakis, por los caídos, por el futuro. Y entonces, el rugido de la batalla comenzó una vez más. El interior del templo era un contraste total con el caos del exterior. Mientras los gritos de los del Kara defendiendo la entrada resonaban como ecos lejanos, Rafael y Díaz se adentraron en un espacio dominado por una calma inquietante. Las paredes, cubiertas de símbolos antiguos y pulsantes con una luz tenue, parecían estar vivas. Era como si la estructura misma estuviera observándolos, evaluando sus intenciones. Esto es diferente a cualquier cosa que haya visto, murmuró Díaz, ajustando la intensidad de su visor para analizar las inscripciones. Enfócate, respondió Rafael, su voz cargada de urgencia. Miró el camino adelante, una escalera descendente que llevaba a una cámara oscura. Cada segundo contaba, y él lo sabía. Mientras descendían, las trampas comenzaron a activarse. Estatuas que parecían inofensivas cobraron vida, sus ojos brillando con un destello púrpura antes de disparar rayos de energía. Rafael reaccionó al instante, rodando hacia un lado y devolviendo fuego con su rifle, pero los disparos no parecían afectar a las figuras. Esto no es un campo de batalla, es un maldito laberinto de muerte, gritó Díaz, usando granadas de pulso para desactivar las trampas temporales. Bienvenido a la peor parte de la galaxia, respondió Rafael, disparando a una de las estatuas justo antes de que ésta lanzara un rayo hacia Díaz. Las trampas no solo eran tecnológicas, sino también psicológicas. Una niebla se desplegó en uno de los pasillos, proyectando ilusiones de sus compañeros caídos. Rafael vio a su segundo al mando, quien había muerto en el aterrizaje, suplicándole que regresara. Pero él sabía mejor que caer en ese tipo de trucos. No, Myers. Sigue adelante, gritó, mientras avanzaba con determinación hacia lo que parecía ser el núcleo del templo. Finalmente, llegaron a una sala inmensa, iluminada por una esfera de energía flotante en el centro. El artefacto era más imponente de lo que Rafael había imaginado, con un brillo que parecía contener el peso de 1000 soles. Las paredes de la sala estaban cubiertas de grabados que mostraban batallas pasadas, protectores del Kara que sacrificaban sus vidas por su pueblo, y un extraño símbolo que conectaba todo. Un círculo dividido en dos mitades, humano y alienígena. Díaz se acercó al artefacto con cautela, revisándolo con un escáner portátil. Capitán, este dispositivo parece estar codificado biológicamente. Necesita una señal genética para activarse. ¿Del Kara?, preguntó Rafael, aunque ya conocía la respuesta. Exacto. Sin ellos, esto es inútil. La tensión se hizo palpable. Afuera, el ruido de la batalla había aumentado.
Gritos de dolor y explosiones marcaban cada momento que pasaba. Rafael sabía que los del Kara estaban cayendo, uno por uno, para darle esta oportunidad. De repente, un ruido proveniente del pasillo los alertó. Era Nizara, arrastrándose con dificultad. Su costado estaba cubierto de sangre, y su arco de energía estaba roto, colgando inútilmente de su hombro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rafael, corriendo hacia ella para sostenerla. Mi deber no ha terminado», respondió ella entre jadeos, con una sonrisa tenue que no podía ocultar el dolor en su rostro. «¿Necesitas mi ayuda?». Rafael negó con la cabeza. «Ya has hecho suficiente. Salvaste a tu gente, y ahora es mi turno». Nizara levantó la mirada, sus ojos dorados brillando con la misma intensidad del artefacto. «No, humano. No entiendes. Este artefacto no responde a un protector solitario. Requiere un vínculo, una conexión entre dos que se sacrifican por el otro. Tú y yo, juntos». La revelación cayó como un peso en el pecho de Rafael. No había tiempo para dudar. Con cuidado, ayudó a Nizara a acercarse al artefacto. Ella levantó una mano temblorosa, colocándola sobre la superficie pulsante, y luego señaló a Rafael para que hiciera lo mismo. «Espera, ¿esto nos va a matar?», preguntó Díaz, alarmada. «Nizara sintió débilmente. Tal vez no a ambos. Pero el artefacto exige pureza de intención». Rafael no dudó. «Si es lo que hay que hacer, lo haré». Colocó su mano sobre el artefacto. Al instante, una onda de energía los envolvió a ambos. Imágenes inundaron la mente de Rafael, las memorias de Nizara, la historia de su pueblo, sus esperanzas, sus miedos. Era un intercambio íntimo, un momento de comprensión absoluta. Nizara también vio la vida de Rafael. Su niñez en un planeta desolado, sus años como soldado, las pérdidas que había soportado. El artefacto comenzó a brillar más intensamente, y entonces ocurrió. Una explosión de energía se liberó, saliendo del templo como un rugido imparable. En el exterior, los drones Sildrano y los cazadores cayeron al suelo como muñecos inertes. Su tecnología había sido completamente neutralizada. Cuando la luz disminuyó, Rafael abrió los ojos. Nizara estaba desplomada a su lado, su respiración apenas perceptible. «Nizara, resist». «Lo logramos». Ella sonrió débilmente. «Humano, siempre, protector». Sus ojos dorados se cerraron lentamente. Rafael la sostuvo en sus brazos mientras Díaz observaba en silencio, sus propias emociones atrapadas entre el alivio y la tristeza. Afuera, la batalla había terminado, pero el sacrificio de Nizara resonaría para siempre en la mente de Rafael. Mientras cargaba el cuerpo de Nizara fuera del templo, el resto de los sobrevivientes del Kara lo miraron con una mezcla de asombro y respeto. Para ellos, él no era solo un humano, sino un verdadero protector. El horizonte estaba despejado por primera vez desde el inicio del ataque, pero Rafael sabía que esto era solo el comienzo. El artefacto había desatado algo más, algo que cambiaría el destino de toda la galaxia. El cielo de Aurakis había recuperado su calma, pero no su pureza. Aunque las naves Sildrano habían huido y su tecnología en el planeta estaba desactivada, los restos de la batalla seguían allí, como cicatrices abiertas en el paisaje. Las columnas de humo aún se alzaban desde las ciudades devastadas, y los cuerpos de los caídos, del Kara, humanos y sildranos, se esparcían por el terreno. Rafael Ledesma emergió del templo con el cuerpo de Nizara en brazos. Su expresión era una mezcla de fatiga y dolor, pero sus pasos eran firmes. Detrás de él, Díaz cargaba lo que quedaba del artefacto, un cristal que había dejado de brillar, pero que aún pulsaba débilmente, como si tuviera más secretos por revelar. Los del Kara supervivientes se reunieron en silencio alrededor de Rafael. Su líder había caído, pero no su espíritu. La victoria contra los Sildranos, aunque costosa, había sembrado una chispa de esperanza en ellos. Uno de los ancianos dio un paso al frente, apoyándose en un bastón improvisado. «Ella creía en ti, humano. Creyó hasta el final». Rafael asintió, incapaz de responder. Las palabras no eran suficientes para honrar el sacrificio de Nizara. No había tiempo para luto,
pero tampoco podía ignorar el peso de lo que ella había hecho. Mientras el grupo trabajaba para enterrar a sus muertos y reparar lo poco que quedaba de su tecnología, Rafael se sentó en una roca cercana, sosteniendo el cristal. Díaz se acercó con una mirada preocupada. «Capitán, ¿y ahora qué? Los Sildranos pueden volver, y nosotros no podemos quedarnos aquí para siempre». Rafael miró el cristal, sus facetas brillando débilmente bajo la luz del sol. «Esto nos dará una respuesta. Estoy seguro». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Díaz, frunciendo el ceño. «Apenas sabemos qué es». Antes de que Rafael pudiera responder, el cristal emitió un pulso de energía que resonó en el aire, como una melodía. Un holograma se proyectó frente a ellos, mostrando un mapa estelar con coordenadas marcadas en un rincón olvidado de la galaxia. Díaz lo observó con incredulidad. «¿Qué es eso?». Rafael estrechó los ojos, estudiando las marcas. «Un nuevo destino». Parece que Nizara no solo activó el artefacto, dejó una última guía. «¿Crees que tiene algo que ver con los Sildranos?», preguntó Díaz. Rafael asintió. «No lo sé con certeza, pero si estas coordenadas nos llevan a algo que pueda terminar esta guerra, tenemos que seguirlas». El silencio cayó entre ellos, roto solo por el sonido de las llamas lejanas y el viento moviendo las hojas de los árboles cercanos. Rafael se levantó, sosteniendo el cristal. «Prepare Parter. Llevaremos a los sobrevivientes a un lugar seguro y luego seguiremos estas coordenadas». Díaz lo miró con incredulidad. «¿Y si esto nos lleva a una trampa? ¿Y si no hay nada allí?». Rafael la miró, su expresión endurecida por la pérdida y la determinación. Nizara creyó en esto. Y después de lo que hizo por nosotros, no puedo ignorar su fe. Mientras organizaban la partida, Rafael tomó un momento para colocar el cuerpo de Nizara en una pira ceremonial, siguiendo las tradiciones que había aprendido de los del Kara en esas horas caóticas. Antes de encender el fuego, se inclinó sobre ella y susurró: «Reclamé lo que me ofreciste, pero no como esperaba. Tu sacrificio no será olvidado». Las llamas se elevaron, iluminando el rostro de los sobrevivientes que observaban en silencio. Para ellos, Nizara era más que una líder. Era un símbolo de esperanza, una recordatoria de que incluso en la derrota más amarga, todavía se podía encontrar la victoria. El nuevo camino. Horas después, las pocas naves humanas que habían sobrevivido despegaron, llevando a los del Kara a una colonia cercana de la Alianza Humana. Desde la órbita, Aurakis parecía pacífico, pero Rafael sabía que no era más que una fachada. Habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. En la cabina de mando, Rafael observó las coordenadas proyectadas en la pantalla principal. Díaz se acercó a él. «Esto podría costarnos todo, capitán». Rafael soltó un suspiro. «Ya hemos pagado demasiado. Pero si esto nos lleva a algo que pueda terminar con los Sildranos, vale el riesgo». Díaz sonrió levemente, aunque su mirada estaba cargada de preocupación. «Entonces, ¿cuál es el plan?». Rafael se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba agotamiento y determinación. «El plan es simple. Seguimos el mapa. Descubrimos qué secretos nos dejó Nizara. Y si encontramos algo que pueda dar ventaja a la Alianza, lo usaremos para terminar con esto de una vez por todas». La nave saltó al hiperespacio, dejando atrás a Aurakis. Rafael se permitió un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente. La guerra lo había cambiado, y los sacrificios que había presenciado lo habían marcado para siempre. Pero no podía darse el lujo de flaquear. El destino que les esperaba en esas coordenadas sería incierto, pero una cosa era segura: la memoria de Nizara, y lo que ella había representado, guiaría cada uno de sus pasos. Y así, mientras las estrellas se desenfocaban y el silencio del hiperespacio envolvía la nave, Rafael supo que el verdadero combate aún estaba por comenzar.